Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que les interpretaré en este episodio es Olvidar, los beneficios de no recordar, que habla sobre los mecanismos de memoria y olvido del cerebro. La buena memoria nos permite recordar fácilmente puntos de conocimiento en los exámenes, recordar con precisión cada libro y película que hemos leído y nos permite hablar sin cesar y estar lleno de temas cuando conversamos con amigos. Por el contrario, el olvido a menudo se considera algo malo, y la sensación de esforzarse por recordar algo pero no poder recordarlo definitivamente no es agradable. Entonces, ¿cómo recuerda el cerebro y cómo olvida? ¿Qué significa para nosotros el olvido y cuáles son las consecuencias de un olvido anormal? Después de escuchar este programa, lo entenderás. Durante mucho tiempo, los círculos académicos han creído que olvidar significa un mal funcionamiento en nuestro sistema de memoria, por lo que los científicos han centrado durante mucho tiempo sus investigaciones en la memoria, incluido el estudio de cómo el cerebro forma, almacena y recupera recuerdos, así como los fragmentos de memoria, cómo se extraen. Procesado y registrado. En cuanto al mecanismo de formación del olvido, a menudo se ignora. ¿Es realmente el olvido solo una manifestación del deterioro de la memoria? Después de leer este libro, descubrirás que es todo lo contrario. Olvidar no solo no significa pérdida de memoria, sino que también es una función del cerebro e incluso un talento. Con la ayuda del olvido podemos comprender el mundo de manera flexible y eficaz, adaptarnos constantemente a entornos cambiantes y mantener una gran creatividad. Si no podemos olvidar, tendremos una sobrecarga de memoria y estaremos atrapados en infinitos detalles y emociones pasadas. Si olvidamos demasiado rápido, podemos sufrir enfermedades y perder la capacidad de vivir una vida normal. Solo cuando la memoria y el olvido están equilibrados, nuestro cerebro puede mantener el trabajo y la vida normales. El autor de este libro, Scott Small, experto en el campo de la memoria, profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de Columbia y director del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer, ha estudiado durante mucho tiempo los mecanismos del envejecimiento y la demencia. Hasta la publicación de este libro, Small ha publicado más de 140 informes de investigación sobre la función y los trastornos de la memoria. En realidad, no hay muchos libros sobre la memoria, y muchos de ellos se centran en compartir métodos y técnicas para mejorar la memoria. Sin embargo, leer dichos libros no puede aliviar nuestra ansiedad por las habilidades. Todavía nos preocuparemos de que nuestras habilidades no puedan seguir el ritmo con las exigencias laborales, provocando ansiedad, porque todavía no podemos entender correctamente el olvido. Este libro nos habla de la racionalidad y necesidad del olvido, que nos permite aceptar con calma nuestras imperfecciones y darnos cuenta del gran potencial que tenemos, lo cual es muy importante. A continuación, le presentaremos el contenido del libro en dos partes. Primero, hablemos de cómo el cerebro recuerda y cómo olvida. La segunda parte continúa discutiendo qué significa el olvido para nosotros y cuáles son las consecuencias del olvido anormal. Primera parte. ¿Cómo recuerda el cerebro y cómo olvida? El cerebro es un órgano sofisticado. Aunque está compuesto por neuronas en su conjunto, diferentes partes realizan diferentes funciones. Por ejemplo, la memoria involucra principalmente tres partes del cerebro. La primera es una serie de áreas en la parte posterior del cerebro, a la que nos referimos como área posterior. La segunda es el hipocampo, que es una estructura escondida en lo profundo de la corteza temporal del cerebro. Se llama así porque su forma se asemeja a un animal como un hipocampo. La tercera parte es un área de la corteza prefrontal del cerebro, denominada área prefrontal. ¿Cómo se forma la memoria con la cooperación de estas tres partes? Para facilitar la comprensión, podemos comparar el cerebro con una computadora, que puede demostrar vívidamente la forma en que el cerebro almacena y recupera recuerdos. La zona posterior del cerebro es como el disco duro de una computadora, donde se almacenan nuestros recuerdos. La unidad básica de las computadoras para almacenar información se llama bit o bit, y el cerebro humano también tiene la unidad básica para almacenar la memoria, que son nuestras células cerebrales, también llamadas neuronas. Si observa una neurona, encontrará que su estructura se divide principalmente en dos partes, una es el cuerpo celular en sí y la otra es la estructura en forma de rama que se extiende desde el cuerpo celular como una rama. En las puntas de estas ramas hay cientos de pequeñas protuberancias llamadas espinas dendríticas, que conectan las neuronas entre sí. En términos de volumen, las espinas dendríticas son insignificantes, pero funcionalmente hablando, son extremadamente importantes porque nuestros recuerdos se almacenan esencialmente en forma de espinas dendríticas. Las espinas dendríticas pueden crecer o disolverse. Cuando las neuronas adyacentes reciben un estímulo lo suficientemente grande al mismo tiempo, las espinas dendríticas que las conectan crecerán, las conexiones entre las neuronas se fortalecerán y se formarán nuevos recuerdos que se volverán más fuertes. Por el contrario, cuando las neuronas adyacentes se estimulan de forma sincrónica, las espinas dendríticas pueden desintegrarse gradualmente y reducirse de tamaño, y lo olvidaremos. Por supuesto, en escenarios reales, la memoria y el olvido no son impulsados por unas pocas neuronas, sino que a menudo involucran millones de neuronas, porque el cerebro debe seguir un proceso de reconstrucción radial al formar recuerdos. Es difícil de entender solo con la teoría, así que usemos el ejemplo de vinculación de nombre de cara para explicar la forma específica de formación de la memoria.
cuando conocemos a un nuevo amigo, primero recordamos su apariencia y nombre, y asociamos los dos datos para que podamos saludarlos sin problemas la próxima vez que nos veamos. Este proceso parece simple, pero en realidad se puede refinar en muchos pasos específicos. En primer lugar, aunque una cara parece un todo, si el cerebro quiere recordar cómo es la cara, primero debe desglosar los rasgos faciales, como el color de los ojos y la forma de la boca, y luego registrarlos. Estos elementos visuales por separado. Luego, el centro visual del cerebro, responsable de procesar la información visual, comenzará a partir de elementos visuales básicos como el color y la forma para reconstruir los rasgos faciales del individuo y, finalmente, formar el rostro en nuestra memoria. De manera similar, cuando escuchamos el nombre de un nuevo amigo por primera vez, el centro auditivo forma un recuerdo del nombre de esta manera. Varios centros de procesamiento de información, incluidos los centros visual y auditivo, se concentran en la zona posterior del cerebro, por lo que aquí es donde se concentran nuestros recuerdos. Pero cuando formamos recuerdos, no basta con involucrar a las áreas posteriores del cerebro. Aunque nuestros recuerdos se almacenan aquí, para poder establecer conexiones entre estos elementos de la memoria, el cerebro también necesita la cooperación de otra área. Esta área es un caballo de mar. Tomando como ejemplo la memoria de rostros y nombres, si queremos conectar información visual e información auditiva, las neuronas de los dos centros deben establecer conexiones en forma de espinas dendríticas, pero esta conexión no es fácil de formar. Las espinas dendríticas proliferarán cuando se estimulen, pero esta proliferación no solo consume mucha energía, sino que también es muy frágil e inestable. Sin estimulación continua, incluso si las espinas dendríticas proliferan, se desintegrarán rápidamente. Esto es como un primario estudiante de escuela que no puede concentrarse y se distrae fácilmente durante la clase. En este momento, Caibe necesita aparecer. El hipocampo es como un maestro estricto que ayuda a las nuevas espinas dendríticas a superar la inquietud y estabilizarse y madurar rápidamente en unas pocas semanas. También puede pensar en AIMA como el botón de guardar en su computadora. Después de editar el contenido, solo hacemos clic en guardar para que la información no se pierda, de lo contrario, no habrá nada después de apagar. Una vez que se educan las espinas dendríticas del eje central y se forma una memoria consciente en la región posterior, la misión del hipocampo se cumple y luego se libera de sus deberes de enseñanza para comenzar a entrenar el siguiente lote de espinas dendríticas. El hipocampo es sumamente importante, si su funcionamiento es normal o no está directamente relacionado con nuestra capacidad para formar recuerdos. Por ejemplo, ¿por qué los bebés no tienen memoria? De hecho, se debe a que la función del hipocampo no se desarrolla completamente hasta los 3 años aproximadamente, e incluso si formamos recuerdos antes, no podemos retenerlos. De la misma manera, cuando entramos en la vejez y la función del hipocampo va disminuyendo gradualmente con la edad, la capacidad de recordar cosas nuevas también disminuirá. Si el hipocampo es el botón guardar de la computadora, entonces la región prefrontal es como el botón abrir de la computadora, lo que nos ayuda a recuperar rápidamente los recuerdos existentes. Al igual que cuando entramos en una biblioteca de recuerdos, aunque poco a poco podemos encontrar el libro que queremos por nosotros mismos, con la ayuda de un bibliotecario podemos encontrarlo mucho más rápido. Resumiendo, la base fisiológica de la memoria son las conexiones dendríticas de la columna vertebral generadas entre las neuronas del cerebro. Estas memorias se almacenan en las áreas posteriores del cerebro, se fortalecen mediante el entrenamiento del hipocampo y se recuperan a través del área prefrontal cuando se usan. Así formamos recuerdos, pero a la inversa, ¿cómo olvidamos? Algunos amigos pueden pensar que esto no es sencillo. Recordar es como avanzar y olvidar es como retroceder, utilizan el mismo mecanismo fisiológico, pero en diferentes direcciones. Sin embargo, no es así, el olvido y la memoria utilizan dos mecanismos fisiológicos completamente diferentes. Los científicos han descubierto que las neuronas utilizan una serie de moléculas específicas para promover el crecimiento de las espinas dendríticas. Estas moléculas pueden considerarse como la caja de herramientas de la memoria del cerebro. Al mismo tiempo, las neuronas utilizan otras moléculas para promover la descomposición de las espinas dendríticas. Estas moléculas pueden considerarse como una caja de herramientas para el olvido. Bajo la influencia de la caja de herramientas del olvido, las espinas dendríticas que conectan diferentes neuronas se reducirán gradualmente o incluso se descompondrán por completo, y se producirá el olvido. El mecanismo fisiológico del olvido no parece complicado, pero su importancia es muy importante. La caja de herramientas de la memoria y la caja de herramientas del olvido son independientes entre sí, una está dedicada a la memoria y la otra al olvido. Por lo tanto, el olvido no es causado por un deterioro de la memoria, sino que el olvido normal es en realidad una función activa y una demanda importante del cerebro. ¿Qué importancia tiene esta necesidad? Algunas teorías sugieren que el sueño que pasamos un tercio de nuestra vida puede tener el propósito de olvidar. ¿Por qué dormimos? Esta pregunta es uno de los grandes misterios de la fisiología. Las personas solo necesitan dedicar una pequeña cantidad de tiempo cada día a ingerir los alimentos y el agua necesarios para la vida, pero tienen que pasar mucho más tiempo durmiendo. Durante el sueño, no estamos preparados para el entorno que nos rodea, de hecho, nos dejamos llevar. En peligro.
Y no solo los humanos, todos los animales con sistemas nerviosos complejos necesitan dormir, los mamíferos, los peces, las aves e incluso los insectos inferiores deben dormir todos los días. ¿Pero por qué? El biólogo británico Francis Crick ganó el premio Nobel por descubrir la estructura de doble hélice del ADN, pero no decidió seguir trabajando en el campo de los genes, sino que dedicó la última parte de su carrera investigadora a investigaciones relacionadas con las ciencias del cerebro. En la década de 1980, Crick hizo una suposición audaz en su artículo publicado, "En realidad soñamos con olvidar". ¿Por qué dijo eso? Esto se debe a que la base fisiológica del cerebro determina que el cerebro a menudo debe olvidarse para garantizar que continúa funcionando normalmente. Hay decenas de miles de millones de neuronas en la corteza cerebral, y cada neurona tiene miles de espinas dendríticas. Calculado de esta manera, el número de espinas dendríticas en el cerebro es un número astronómico. Las neuronas responden de acuerdo con los eventos que experimentamos todos los días, ajustando constantemente el crecimiento de las espinas dendríticas. Por ejemplo, un día estás despierto durante 16 horas y ante tus ojos y oídos pasan innumerables imágenes y sonidos. El recuerdo de cada momento es el resultado del crecimiento de millones de espinas dendríticas diseminadas por el cerebro. Pero el problema es que el espacio de crecimiento de las espinas dendríticas es limitado y no puede continuar indefinidamente. Cuando el área de almacenamiento de la memoria del cerebro se llena de espinas dendríticas demasiado grandes, la percepción de las personas del mundo exterior se ve afectada. Las espinas dendríticas pueden incluso confundirse porque contienen demasiada información, lo que perturba el funcionamiento originalmente normal de los sentidos. Falla. Crick creía que este problema podía resolverse durmiendo, y desde entonces sus estudiantes y otros investigadores han seguido revisando y perfeccionando esta idea. Cuando nos despertamos cada mañana, encontraremos que no podemos recordar muchas cosas del día anterior, lo que significa que dormir trae olvidos. Durante este tiempo, el sueño actúa como un jardinero, pasando muchas horas limpiando y renovando la corteza cerebral para dejar espacio para almacenar recuerdos futuros. Durante el sueño, especialmente durante los sueños, el hipocampo estimula y reproduce recuerdos clave almacenados en el cerebro para estabilizar estos fragmentos de memoria. Como ocurre con la mayoría de los demás recuerdos ordinarios, sus espinas dendríticas se descompondrán bajo la acción de la caja de herramientas del olvido. Esta hipótesis ha sido respaldada por sólidas pruebas experimentales en los últimos años. En 2017, los investigadores utilizaron nuevos microscopios para observar que el sueño provoca una reducción a gran escala de la columna dendrítica. Uno de los estudiantes de Crick dijo una vez que el sistema nervioso está ansioso por sentir el mundo exterior, por lo que ha desarrollado espinas dendríticas particularmente sensibles, y el sueño es el precio que pagamos por ello. Debido a que el mecanismo molecular de la caja de herramientas del olvido es tan complejo que se necesitan varias horas para completar la descomposición de las espinas dendríticas, nuestro tiempo de sueño es tan largo. La segunda parte. Acabamos de hablar del mecanismo fisiológico de la memoria cerebral y el olvido. En este momento seguro que algunas personas sentirán curiosidad. Dicho todo esto, todos sabemos que la memoria es muy importante, pero ¿de qué sirve olvidar? A continuación, hablemos en detalle, ¿qué significa el olvido para nosotros y cuáles son las consecuencias del olvido anormal? Aquellos de nosotros con capacidades normales para olvidar puede que nos resulte difícil imaginar cómo sería un mundo sin olvido. Sin embargo, los científicos han descubierto que la mayoría de las moléculas centrales de las dos cajas de herramientas que controlan la memoria y el olvido en humanos y animales son las mismas, por lo que las personas pueden simular cambios en la memoria humana y el olvido controlando estos dos conjuntos de herramientas moleculares en los animales. Situaciones que se presenten. Por ejemplo, cuando se pide a animales de experimentación que encuentren la salida de un laberinto, es fácil entender que cuanto más fuerte sea la memoria del individuo experimental, más rápido podrá recordar la ruta de escape del complejo laberinto. Pero si el laberinto se cambia ligeramente después de que los animales memorizan la ruta, entonces aquellos individuos con capacidad de olvido normal podrán encontrar rutas alternativas más rápido, y aquellos individuos con buena memoria pero cuya capacidad de olvido está desactivada podrán encontrar rutas alternativas. Más rápido la velocidad de la ruta es mucho más lenta. Esto se debe a que al aprender rutas alternativas, es más eficaz modificar el recuerdo anterior que formar un nuevo recuerdo desde cero, y la velocidad de modificación del recuerdo anterior depende en gran medida de la fuerza de la capacidad de olvido. A través de experimentos con animales, podemos concluir que el olvido es de gran importancia para la flexibilidad del comportamiento. Esta conclusión no solo es aplicable a los animales, sino que también puede confirmarse en los seres humanos. Los pacientes autistas entre la multitud nos ofrecen una ventana para observar el significado del olvido. El autismo, también conocido como autismo, es una enfermedad causada por trastornos del desarrollo del cerebro. Los pacientes autistas a menudo se comportan de manera normal en el comportamiento diario y algunos pacientes tienen una memoria extraordinaria. Sin embargo, este tipo de memoria carece de la capacidad de asociar de manera integral y es un tipo de memoria mecánica. Por ejemplo, algunos pacientes autistas pueden memorizar una larga lista de números después de escucharlos solo una vez. Esta habilidad suena buena y poderosa, pero es de gran utilidad. No tiene utilidad en la vida diaria. Limitada, porque nuestros requisitos de flexibilidad de memoria tienden a ser mayores.
Por ejemplo, si ayer se levantó a las 8 en punto y hoy a las 8:10, y la hora de levantarse ha cambiado, debe ajustar de manera flexible su estrategia de viaje para asegurarse de no llegar tarde al trabajo. La mayoría de las personas tienen este tipo de flexibilidad conductual, pero algunos pacientes autistas tienen una memoria mecánica que excede la de la gente común, pero no pueden olvidar normalmente, lo que les impulsará a repetir acciones específicas basadas en la memoria mecánica para que todo pueda ser consistente. La forma en que lo recuerdan. Todas las personas autistas tienen conductas rígidas y estereotipadas, por lo que tener conductas repetitivas y restrictivas es una característica clínica esencial para diagnosticar el autismo. Los estudios han descubierto que el autismo está estrechamente relacionado con los genes genéticos humanos, y las proteínas expresadas por casi todos los genes relacionados con el autismo afectarán las espinas dendríticas de las neuronas, resistirán conjuntamente la función de la caja de herramientas del olvido y harán que la soledad sea más difícil. Las personas con este trastorno pierden su capacidad normal de olvidar. Por tanto, la incapacidad de olvidar normalmente es la razón fundamental por la que los pacientes autistas se comportan de forma normal y se vuelven rígidos. La importancia del olvido para la flexibilidad del comportamiento también puede confirmarse en el ámbito informático. Imagínese, no es difícil para usted reconocer a la misma persona entre un montón de fotos. Aunque la información visual de cada foto es diferente, una iluminación diferente puede cambiar el color de la cara, diferentes ángulos pueden cambiar la forma de la cara, diferentes peinados, tocados, gafas, etc. El maquillaje cambia los rasgos faciales de una persona, pero tu cerebro aún puede reconocer fácilmente a la misma persona en diferentes fotografías. Pero no es fácil para las computadoras hacer esto. Aunque puede registrar cada detalle del rostro de una persona en detalle, hasta cada arruga en el rabillo del ojo y cada barba en el labio superior, en realidad se trata de una especie de memoria mecánica similar a la de los pacientes autistas. Si a la computadora realmente se le permite realizar reconocimiento facial basado en este tipo de memoria mecánica, incluso si es la misma persona, será juzgada como dos personas antes y después del afeitado. Esta capacidad de obsesionarse con los detalles e incapaz de generalizar con flexibilidad es un problema común que encuentran las computadoras al reconocer fotografías. Al probar diferentes algoritmos informáticos, los científicos descubrieron que agregar más recuerdos equivalía a agregar más espinas dendríticas y no mejoraba la precisión del reconocimiento facial. Por el contrario, si obliga al algoritmo a olvidar e ignorar adecuadamente ciertos detalles, como si una persona se ha afeitado, puede mejorar significativamente la tasa de éxito del reconocimiento facial. Verá, ya sean animales o humanos, seres vivos o máquinas, se puede confirmar la importancia de olvidarse de la flexibilidad del comportamiento. Además, otra función importante del olvido es la de mantener la salud emocional de las personas. En nuestro cerebro, la amígdala es la encargada de procesar y codificar la información emocional. Está conectada al hipocampo. Mediante el entrenamiento del hipocampo podemos añadir color emocional a nuestros recuerdos, especialmente a las emociones negativas como la infelicidad, el miedo, la ira, el dolor, etc. Por ejemplo, si odias mucho a Alice, entonces tu recuerdo de Alice se llenará de disgusto bajo la influencia de la amígdala. La próxima vez que veas a Alice, tu amígdala estará particularmente activa, recordándote este recuerdo. En circunstancias normales, la amígdala no está activa todo el tiempo y la información emocional que produce se va olvidando gradualmente con el tiempo. Este mecanismo puede reducir el riesgo de disfunción mental y también puede salvarnos del dolor, la angustia y el resentimiento. Prisión. Sin embargo, si la amígdala es muy sensible y reacciona excesivamente durante mucho tiempo bajo estimulación externa, las personas pueden sufrir enfermedades psicológicas como el trastorno de estrés postraumático. Esto se debe a que las espinas dendríticas de las neuronas de la amígdala también ajustarán su estado de crecimiento en respuesta a la estimulación ambiental externa. Cuanto más grandes y densas sean sus espinas dendríticas, más sensibles serán las neuronas a los estímulos entrantes. Si una persona se encuentra en un estado de estimulación de alta intensidad durante mucho tiempo, su amígdala experimentará un crecimiento patológico de espinas dendríticas y se volverá más sensible a la estimulación externa después del crecimiento. Esta retroalimentación bidireccional eventualmente hará que la amígdala entre permanentemente en un estado de estimulación de alta intensidad. Estado patológico. Haciendo que las personas sean extremadamente sensibles a los estímulos externos. Por lo tanto, muchos soldados que han experimentado la guerra son propensos a sufrir trastorno de estrés postraumático después de retirarse porque el campo de batalla les brinda demasiada estimulación mental. Desde esta perspectiva, olvidar también es de gran importancia para mantener nuestra salud mental y emocional. Olvidar es muy importante. No podemos olvidar. Sin embargo, en la vida real, es raro que no podamos olvidar. Por el contrario, el fenómeno de la mala memoria y el olvido demasiado rápido es más común, especialmente entre las personas mayores. El olvido y el olvido son muy comunes. El equilibrio entre los recuerdos a menudo se altera y la causa suele aparecer en el hipocampo. Los autores señalaron que hay dos posibles factores para la disminución de la función del hipocampo en los ancianos, el envejecimiento normal o la enfermedad de Alzheimer. A medida que el cuerpo humano envejece, la función del hipocampo se debilita debido al desgaste normal, lo que es similar a la presbicia en el cerebro y no es una enfermedad.
Por el contrario, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta gravemente la función cerebral. La enfermedad de Alzheimer tiene múltiples etapas. En la etapa preclínica, neuronas específicas del hipocampo funcionan mal. Algunos pacientes descubren que ocasionalmente olvidan información recién recibida, como el nombre de una persona que conocieron recientemente. La enfermedad no es grave en esta etapa. Después de muchos años, la enfermedad de Alzheimer entrará en la etapa prodrómica. En este momento, aunque la zona afectada sigue siendo el hipocampo, ha comenzado a destruir completamente las neuronas y provocar un deterioro evidente de la memoria. Por ejemplo, el paciente olvidará la película que acaba de ver anoche. Luego, los pacientes generalmente entran en la etapa de demencia después de 5 a 10 años. En este momento, la enfermedad de Alzheimer se propagará hacia arriba desde el hipocampo y afectará la corteza cerebral, como la zona posterior del cerebro donde se almacenan los recuerdos. Luego muestra cambios patológicos obvios, olvido, como olvidar lo que sucedió cuando era joven, el lenguaje, el curso de acción o incluso el camino a casa. Con el tiempo, la enfermedad de Alzheimer se extenderá a toda la corteza cerebral, privando al paciente de su individualidad y personalidad, y luego destruyendo el tronco encefálico que mantiene las funciones humanas básicas como la conciencia, el sueño, la respiración y la alimentación. La enfermedad de Alzheimer. Necesitamos olvidar, pero necesitamos un olvido equilibrado con la memoria. No importa quién padezca la enfermedad de Alzheimer, es un desastre. Entonces, ¿qué podemos hacer para afrontarlo? En el libro, El ladrón que robó la mente, el escritor de divulgación científica Yuan presentó en detalle el pasado y el presente de la enfermedad de Alzheimer, pero lamentablemente también dio la respuesta. Hasta el momento, no existe una forma eficaz de prevenir y tratar la enfermedad de Alzheimer. Aún se están explorando métodos y métodos médicos relacionados. Sin embargo, la evidencia existente sugiere que comer más verduras y frutas, hacer ejercicio aeróbico con regularidad, aumentar las interacciones sociales y pensar más y leer más pueden reducir el riesgo de enfermedades e incluso aliviar los síntomas. Ahora, resumamos brevemente. Primero hablamos de cómo el cerebro recuerda y cómo olvida. Hay 3 partes principales del cerebro involucradas en las funciones de la memoria: la región posterior que almacena recuerdos, el hipocampo que ayuda a formar nuevos recuerdos y la región prefrontal que ayuda a recuperar recuerdos. Las espinas dendríticas que conectan las neuronas entre sí son la base fisiológica de la memoria. Cuando el cerebro recuerda y olvida, utiliza diferentes mecanismos moleculares para hacer crecer o disolver las espinas dendríticas. El olvido no es una manifestación de deterioro de la memoria, sino una función independiente del cerebro. Las horas que pasamos durmiendo todos los días son probablemente el precio que el cerebro tiene que pagar por el olvido normal. Luego discutimos qué significa el olvido para nosotros y cuáles son las consecuencias del olvido anormal. Los experimentos con animales y las manifestaciones del autismo humano han demostrado que para garantizar la flexibilidad del comportamiento es necesario olvidar. La memoria mecánica, inasociable y flexible, tiene una ayuda muy limitada en nuestra vida diaria. Olvidar también puede liberarnos de la prisión de las emociones negativas, por lo que la amígdala no estará en un estado de alta tensión todo el tiempo, lo que ayuda a mantener la salud mental de las personas. Necesitamos olvidar, pero lo más importante es lograr un equilibrio entre la memoria y el olvido. La amnesia patológica provocada por la enfermedad de Alzheimer requiere que estemos atentos. Compartimos principalmente los mecanismos fisiológicos de la memoria y el olvido, y discutimos la importancia del olvido, pero el hecho de que el cerebro necesite olvidar no significa que tengamos que tener mala memoria. De hecho, mientras la memoria y el olvido alcancen un estado relativamente equilibrado, el funcionamiento normal del cerebro no se verá afectado, por lo que tener buena memoria es, por supuesto, algo bueno. Finalmente, compartiremos algunas ideas sobre cómo mejorar la memoria a través de otros 2 libros sobre la memoria. Hermann Ebbinghaus, una figura destacada de la psicología alemana, propuso el famoso método de memoria de Ebbinghaus en su libro La psicología de la memoria. Señaló que la velocidad de olvido de la memoria es irregular. La más rápida es la que se olvida en esta etapa. A medida que pasa el tiempo con el tiempo, la velocidad del olvido disminuirá gradualmente hasta detenerse. Por lo tanto, después de aprender, si podemos repasar antes de que ocurra el punto de olvido, como 3 horas, 5 horas, 10 horas, 3 días, 5 días y 10 días después del primer recuerdo, podemos recordar firmemente el conocimiento relevante. Recuerdos en recuerdos a largo plazo. El experto japonés en ciencias del cerebro, Yuji Iketani, señaló en su examen Brain Science que cuando queremos recordar conocimientos en un determinado campo, no debemos sumergirnos en los detalles específicos de una vez, sino que un método más eficaz es hacerlo paso a paso. Para avanzar, comience con la situación general y comprenda las particiones y subcategorías de la situación general, y luego vaya a cada subcategoría y refinéla poco a poco. Por ejemplo, una persona que acaba de empezar a aprender pintura occidental puede pensar que los estilos de las pinturas al óleo son similares cuando las ve. En este momento, primero necesita comprender el conocimiento general de las pinturas al óleo y luego aprender diferentes géneros y estilos. Y luego refinar el tema, los trazos, la composición y otros detalles de las pinturas al óleo. Solo así se podrán memorizar los conocimientos relevantes de la pintura al óleo de manera integral y efectiva.
Hay muchas habilidades de aprendizaje y memoria. Si puedes dominarlas bien, no hay problema si no puedes dominarlas. Cuando descubres que has olvidado ciertos puntos de conocimiento, no tienes que culparte en absoluto, porque olvidar es en realidad un talento de tu cerebro. Es olvidar. Con la ayuda de los demás, podemos recibir cada día con facilidad y positividad. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?